Vamos a hablar hoy de la guillotina, que es un tema muy simpático. Naturalmente estamos en la Revolución Francesa, de manera que vamos a abstenernos de todo comentario previo y de todo lugar común. La guillotina era una máquina bastante simple, como sabemos, se trataba de una cuchilla ancha y pesada que caía unos 2,5 metros a través de 2 canales de madera y caía sobre el cuello de la víctima atada en la base. Le decían le rasoir national, la navaja nacional. Y lo cierto es que mataba tanto partiendo el cuello de la víctima al caer con fuerza como con la afilada hoja. Era el filo y la fuerza. Bueno, el doctor Joseph Guillotin, que fue representante popular en la Asamblea Revolucionaria, es considerado como el inventor de la guillotina, pero la verdad es que no la inventó. En el Renacimiento ya había máquinas para cortarle la cabeza a las personas. Por ejemplo, había una a la que llamaban la doncella, y había sido construida en Escocia en 1564. Esto no quiere decir, en otro orden de cosas, no. Cuando hablamos del Renacimiento suponemos que no estamos en Escocia en 1564. Pero Guillotin había diseñado su artefacto en tiempos del antiguo régimen, cuando todavía Luis XVI era rey. Sin embargo, hay que decir que por esos tiempos no eran aceptados los instrumentos de decapitación porque causaban la muerte con demasiada rapidez. Y se privaba a la ejecución pública de los rituales requeridos por el castigo. En todas las ciudades y pueblos del antiguo régimen se reunían grandes muchedumbres para asistir a los espectáculos del dolor físico, y estas ejecuciones públicas tenían casi un carácter festivo. La cortesana y escritora Madame de Sévigné describió en una oportunidad una excursión que representó un respiro de sus deberes en la corte para ir a ver cómo se destripaba a 3 criminales y luego se los ahorcaba. Era una diversión de los macanudos ir a ver estas cosas. Al igual que las crucifixiones romanas, estas ejecuciones pretendían dramatizar el poder del Estado para causar dolor. Las máquinas de matar, como la rueda o el potro, retrasaban la muerte en todo lo posible para que el público pudiera ver, ¿no?, todas estas cosas, cómo se desgarraban los músculos de la víctima, escuchar los alaridos, etcétera. Incluso en algunas de ellas se trataba de forzar a la víctima a confesar sus supuestos pecados. Ahora bien, recuérdese el suplicio de Roberto Damián, aquel hombre que había atentado contra el rey Luis XV en 1756, ¿no? Fue encerrado en la Conciergerie y se consultó a varios médicos para ver qué tormentos podían aplicarle sin que se muriera. Y ahí lo llevaron a la plaza de la Grève. Había una multitud, y había 15 verdugos tratando de proporcionarle el mayor sufrimiento posible, y había mucha gente viendo esto. Un detalle: Casanova, el célebre aventurero veneciano, había asistido a aquel tormento de Damián junto con un amigo, el conde Tiretta de Treviso, y Casanova cuenta en sus memorias que el conde de Treviso estaba detrás de una espectadora llamada Lambertini y que se le había estado beneficiando todo el rato porque al parecer el espectáculo había puesto a la muchacha en disposición amorosa. Pues bien, el doctor Guillotin rechazó aquellos suplicios prolongados. Señaló que la mayoría de los criminales quedaban trastornados después de 2 vueltas de rueda y que por lo tanto eran incapaces de optar por arrepentirse. Además pensaban que el criminal más abyecto tenía ciertos derechos naturales por lo que respetaba, no sé lo que decía, en fin. Si es lo que dice aquí que decía, parece que él también había sido sometido a un par de vueltas de rueda. Bien.
acá hay una cosa, mire, más allá de las cosas que digan los cronistas, las cosas de ocasión. Lo que cambia, no de golpe, no es Guillotin el que va a cambiarlo, pero lo que ha cambiado en la sociedad con respecto a la pena capital y a los tormentos es la idea de que al culpable hay que administrarle unos sufrimientos. En cualquier caso hay que privarlo de algunos derechos. La idea jurídica consiste más actualmente en la privación de unos derechos que no en la administración de un sufrimiento. Los derechos de los cuales pueden ser privados los condenados son, por ejemplo, la libertad o la misma vida, pero de ningún modo la administración de dolor. Esa es una idea que ha venido imponiéndose de a poco y que ya tiene vigencia prácticamente en todo el mundo. Jeremías Bentham justamente ha hablado acerca de estos asuntos. En el carácter ritual de las antiguas máquinas de producir dolor, de los antiguos tormentos, el trabajo ritual de los verdugos, tenía más que ver con el miedo que estos espectáculos podrían causar en la población y el cálculo de que ese miedo iba a disuadir a aquellos que estuvieran a punto de cometer un delito. Esto es un error. Esto es no tener muy claro cómo funciona la naturaleza humana. Es muy difícil que la naturaleza humana calcule tan adelante. Imaginemos a un señor que está a punto de estrangular, pongamos por caso, a su suegra. Y el hombre, pues, lleno de ira y de furor a causa del encono que siente por su suegra, se dispone a matarla, pero luego recuerda que hay una ley espantosa que lo va a condenar, vaya a saber a qué tormentos, y no estrangula a la suegra. No es así, no funciona así. Pero bueno, algún día vamos a hablar sobre esto, que tiene que ver incluso, lo hemos dicho aquí y lo saben todos los vigilantes, con la facilidad con que se confiesa. Y se confiesa porque se trata de eludir no el mal mayor, sino el mal más próximo, el mal que está presente, que es el interrogatorio. Entonces el tipo confiesa para que se termine el interrogatorio y ya no le importa tanto que esa confesión lo conduzca finalmente o a la cárcel o a la pena de muerte, porque de lo que se trata, especialmente para las mentes simples, las mentes elementales, es de eludir el mal que está presente. Y el futuro es algo abstracto, casi inexistente, que vendrá naturalmente después. Y lo que viene después casi no existe para algunos. Existe solo el presente, ese ápice vertiginoso del tiempo. Como quiera que sea, Guillotin había leído a Beccaria, de aquellos tipos, de los delitos y las penas, ¿se acuerdan de ese libro? Bien. El caso es que el doctor Guillotin presentó su propuesta de una muerte sin rituales a principios de la Revolución, pero la Asamblea no autorizó el uso de la máquina hasta marzo de 1792. Fue utilizada por primera vez con una finalidad política para decapitar a un señor legitimista que se llamaba Colenot d'Augremont, y parece que funcionó perfectamente. Me refiero a la guillotina. En cambio, el pobre Colenot no. Ahora bien, como la guillotina pretendía liberar el castigo del ritual religioso, sus primeros entusiastas pensaron que debía ser utilizada en un espacio neutral, fuera de la ciudad. No sé por qué, pero un grabado de 1792 mostraba el acontecimiento en un lugar arbolado y anónimo. De lo que se trataba era de librar a estos acontecimientos del público. El castigo debía ser invisible. Esta es la idea actual. El castigo es invisible. No ejecutan a un tipo en la silla eléctrica en medio de la plaza de la Concorde. No es así.
Bueno, sin embargo, algunos empezaron a decir que el castigo debía ser público, debía exhibirse, y la guillotina, especialmente en épocas del terror, volvió a la ciudad. No solo se ubicó la guillotina en un lugar público, sino que volvieron a hacerse largas procesiones en las que se exponía al condenado. Venía, al tipo lo sacaban de la cárcel en un carro y venía lentamente por la calle, y mientras venía, imagínese, estaba sometido a la exposición. A la exposición y al público. Sí, a la burla. Y ya sabía, algunos se burlaban, otros estaban a favor. Iban cambiando con las cuadras incluso. Por ahí el tipo salía y la gente le tiraba piedras. En una cuadra algunos resultaban estar misteriosamente de acuerdo con el condenado, o efectuaban esa operación que suele leerse del siguiente modo: estamos en contra del orden constituido, el condenado también, luego estamos a favor del condenado. Hasta que llegaba penosamente el tipo ahí al patíbulo, ahí donde estaba instalada la máquina. Allí la actividad del pueblo cesaba de una manera repentina, ¿no? Porque el cuerpo del condenado entraba en un espacio libre del apoyo o del odio de la gente. Estaban todos muy rodeados de soldados, de funcionarios, la gente casi no veía, ¿no? Casi no veía. La plataforma del patíbulo no era en absoluto alta como para poder ver lo que ocurría a 30 metros de distancia, y además en las ejecuciones políticas el patíbulo estaba rodeado por hileras de soldados, así en las ejecuciones importantes podían concentrarse hasta 5.000 guardias. De este modo se rompía el contacto visceral entre los condenados y la muchedumbre. Es decir, se impedía que la muerte fuera un acontecimiento visible. La misma máquina impedía la visibilidad de la muerte, porque la cuchilla descendía tan rápido que en un momento se veía un ser humano atado con correas debajo de la cuchilla, y al momento siguiente ya era un cadáver inerte, no era tan fácil, ¿no? Por ese mismo motivo aparecieron cientos de cronistas que cubrían esa clase de hechos y se ponían cerca para describir ese momento en forma minuciosa. Cuando se decapitó a Madame Roland, hay toda una crónica, la cuchilla le cortó la cabeza, 2 enormes chorros salieron disparados, una cosa horrible, ¿no? Estas descripciones horrorosas, pero a la gente le gustaba. Y otra cosa que hay que decir es que el papel del verdugo cambió con la guillotina. Durante los tormentos del antiguo régimen, el verdugo era una especie de maestro de ceremonias, mostraba nuevos trucos a la muchedumbre y accedía a gentiles pedidos, ¿no? Pedidos de aplicar más o menos algún instrumento. Ahora el verdugo solo tenía que ejecutar un acto pequeño. Así que cuando hablo de las ejecuciones del antiguo régimen, me refiero a los tormentos. Un tipo lo ataban, un fierro caliente, la mano en un caldero de no sé qué, bueno, unas cosas que no quiero describir para no incurrir en el mismo defecto que estoy criticando, pero ahí sí la gente le pedía al tipo, dale un poco más, qué sé yo, la víctima que gritaba, toda una cosa, duraba mucho. Y bueno, con la máquina no, el tipo accionaba un dispositivo y chao. El 21 de enero de 1793 fue guillotinado Luis XVI. La procesión hasta la guillotina fue muy distinta del ambiente carnavalesco que precedía a otras ejecuciones, el que hemos glosado recién, ¿no? Las muchedumbres burlándose del condenado o a veces aplaudiéndolo. En este caso había una inmensa guardia militar que rodeaba la carreta, y a lo largo de su ruta el rey se enfrentó con una multitud misteriosamente silenciosa. Incluso para subrayar que Luis Capeto ya no era rey de los franceses, los instrumentos utilizados para matarlo en la Plaza de la Revolución fueron los mismos utilizados para otras ejecuciones.
Robespierre decía que la repetición mecánica era igualitaria. Esas eran las frases que se gastaba Robespierre. Digamos, para terminar, que muchos de los organizadores temían hechos mágicos, temían, por ejemplo, que la cabeza de Luis pudiera hablar, o que el rey no muriera finalmente. Otros temían que pudiera hablar de forma conmovedora antes de morir, del patíbulo. Este era un temor más razonable, ¿no? Imagínense que el rey pelara allí un discurso y que este discurso hiciera efecto entre la concurrencia. El caso es que intentaron neutralizar lo máximo posible las circunstancias de esa muerte. Una inmensa falange de soldados rodeó a la multitud mirando hacia al interior del episodio. 15.000 soldados sirvieron de aislantes. Las primeras personas comunes estaban a 300 metros del lugar. Nadie pudo escuchar nada, como tampoco se pudo ver el momento en que el verdugo Sansón levantó la cabeza de Luis XVI. Todo se desarmó rápidamente y sin gestos grandilocuentes para acusar indiferencia ante un acto de enormes implicancias políticas. La guillotina vino a traer ciertamente unos vientos humanitarios, pero decir que una máquina de matar es humanitaria parece un poco paradójico, verdaderamente. Sin embargo, el ansia de la gente por presenciar estos episodios, diría que no murió aún, que no ha muerto aún. Es increíble cómo la gente se amontona para ver estas cosas allí, en la medida en que algunas grietas de las organizaciones penales se lo permiten. En general, todas las ejecuciones, las pocas que vienen quedando en el mundo, se realizan en la más estricta intimidad. Se ha comprendido, y me parece que muy bien, que la intimidación y el temor de padecer uno en carne propia los tormentos que está presenciando no funcionan, y aun cuando funcionaran no verdaderamente son ajenas al respeto por la dignidad humana, ¿no? Así que por suerte el avance jurídico es muy considerable. No tan considerable es el avance de la naturaleza humana respecto a esta ansia de presenciar lo morboso, aquello que viene a saciar nuestros costados más bestiales. El pobre doctor Guillotin inventó una máquina inspirado por autores como Beccaria, que era un tipo que realmente un hombre que pensaba en el respeto por el ser humano. Y sin embargo, el apellido, al oír su apellido tenemos ciertamente una imagen siniestra, pero era inevitable, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta breve recordación de lo que eran los rituales o los episodios jurídicos en el que se ponía en funcionamiento la guillotina? Bueno, al pobre doctor Guillotin, que ni siquiera inventó, que más que nada reactualizó la idea de una máquina que atenuara los sufrimientos. Bueno, una buena manera de atenuar los sufrimientos de la víctima cuando muere es no matarla, pero bueno, esta es otra discusión, no tan sencilla ni tan liviana como parece. La discusión acerca de la pena de muerte es una discusión ardua. El argumento principal en contra de la pena de muerte es el error, la posibilidad del error, ¿no? El error, en ese caso, no se puede remediar, pero es una discusión en la que han participado altas inteligencias
y altos cacúmenes jurídicos. De manera que no es tan sencillo, ¿qué? Mire, si van a matar a un tipo. No sé. Pues entonces le dedicamos a este amigo, al pobre Guillotin, a Joseph Guillotin, esta charla sobre su espantoso aparato. Pero también a Casanova, que alguna vez fue cronista de cosas que sucedían en aquellos actos, al conde Tireta de Treviso, que era amigo de Casanova y que iba a ver las ejecuciones, pero no tanto por el placer morboso de ver cómo alguien moría, sino por el otro placer mucho menos morboso y mucho más mundano de ver cómo una señorita vivía. Y a la señorita llamada Lambertini, que estaba en disposición galante, también. No importa las causas de esa disposición galante. El caso es que estaba en disposición. ¿A quién otro podemos dedicar? Bueno, a todas las víctimas, pobres de la guillotina, que ya después pasó a tener una virtud mucho más morbosa, ¿no? Esta rapidez, que al principio era una bendición para las víctimas, después fue una bendición para los verdugos. De lo que se trataba era de acelerar el trabajo y poder ejecutar mayor número de personas en un día, ¿no? Eso es una porquería también. ¿Con qué vamos a ilustrar esta charla acerca de la guillotina? Pues, ya que hoy hablábamos de trazos filosóficos livianos, pero que expresaban una verdad, digo, de gente que verdaderamente reconocía que el mundo estaba un poco loco, que el mundo no funcionaba bien, pero que hacía una descripción liviana de ese mal funcionamiento. Y aquí tenemos justamente una expresión: al mundo le falta un tornillo, que es, desde el punto de vista de la veracidad, absolutamente correcta. Pero, desde el punto de vista de la definición de las causas y efectos de este mal funcionamiento, es al menos incompleta. Es verdad que al mundo le falta un tornillo, pero no sé si es tan correcto decirlo así. El mundo está loco. Debe ser más difícil que esto. Pero ciertamente la existencia de una máquina para matar y el hecho de que un gran cerebro se ponga a pensar cómo hacerla funcionar bien, ya es un síntoma que denota que efectivamente algo debe andar mal en el mundo. Algún tornillo le debe faltar, y Carlos Gardel canta Al mundo le falta un tornillo, esta obra de nuestro querido Enrique Cadícamo. Adelante entonces, don Carlos, cante usted, dedicado a todos los que hemos dicho recién, especialmente al conde amigo de Casanova, al conde Tireta, y a su amante, la señora de Lambertini. Adelante, don Carlos. Todo el mundo está en la estofa, triste, amargo y sin garopa, era Eugénico y Cortázar. Se acabaron los robotos y hasta yo quedaba a gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre, hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chivata Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, abolida sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado
ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Pero para qué, don Carlos? Vos tenés agua en la bóveda, viejo. ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mirá. Va a ver si te puede arreglar.